tema apasionante, ¿no? Yo creo que en alguna nota, ya hace tiempo que vengo diciendo que tendría que volver a cursar microbiología, ¿no? Ya no comprarme un libro, porque en un momento dije, no voy a comprar un libro, voy a repasar conceptos y todo. No, cursar una materia, porque sin duda, y en agronomía ya creo que debes tener microbiología uno y 2, porque cambia totalmente lo que se ha estudiado y lo que ha avanzado todo esto, y sobre todo en la agronomía, ¿no? En lo que tiene que ver con la ciencia del suelo, en lo que tiene que ver con todo ese gran mundo que es el microbiológico. Y ¿sabes qué? Es la primera vez que le hago una nota a una microbióloga profesional, Emilia Monteleone, que es la gerente de investigación y desarrollo de la empresa Cooper. Un gusto conocerte, Emilia, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien. Un gusto para mí también conversar con vos. Vos sí que se dice que, mirá, vos sabés que yo ya fui a una charla en agronomía y les decía a los chicos, les digo, miren muchachos, ustedes están en el momento justo, en el lugar justo, ¿no? Cosa que no ocurrió cuando yo me recibí de agrónomo. Pero a vos te digo, estás en el momento recontra justo, en el lugar justo. Pero ¿cómo es la vocación para estudiar microbiología? Contanos un poquito de eso. Bien, a ver, bueno, yo hace muchos años que soy microbióloga, más de 23, y hace 23 que me dedico a la microbiología agrícola, microbiología de suelos, a desarrollar bioinsumos, con lo cual desde que me recibí siempre tuve muy claro que me gustaba esta rama, digamos, de la microbiología. Y antes de eso era medio a modo exploratorio, en realidad sabía que me gustaba la biología. Mi familia tenía campo en Córdoba, con lo cual había algo ahí que me unía y entendí que en esos dos mundos estaba un poco mi pasión, así que bueno, me desarrollé en toda mi carrera profesional fue en esta área. Qué bueno, qué bueno. Pero además, yo lo que veo, vos decís 23 años, ¿no? Pero creo que en los últimos, yo diría 8 y si querés 5, porque es una curva que se hizo así, ¿viste? Dentro de la agronomía, el hecho de bioenraizadores, biofertilizantes, bioestimulantes, todo juega, ¿no? Incluso hasta el concepto de, antes, no, bueno, o usás fertilizante mineral o biológico, y hoy no, esto se junta, ¿no? Es una Tal ciencia cual. que se junta. Y acá te pregunto, ¿no? Porque en todo este tema de la microbiología hay una famosa teoría que dice que en una cucharita de café, si vos agarrás en una cucharita de café un pedazo de suelo, ¿no? Una fracción de suelo, dicen que en teoría hay más microorganismos desconocidos que cantidad de habitantes en el mundo, como si fuese más de 8.000 millones. ¿Qué hay de cierto de Así toda es. esta teoría? No, y es así, y también hay algo de cierto en esto y llamativo, que el 90% de lo que está ahí todavía no tenemos herramientas para cultivarlas, por ejemplo. Sabemos que están porque por ahí podemos encontrar genomas diferentes, pero hay mucho que falta por caracterizar. Hoy, bueno, yo he visto un poco la evolución de cómo los bioinsumos y los biológicos han ido creciendo en Argentina y en el mundo. Hoy ya no se discute, en todo caso lo que estamos discutiendo hoy es cómo hacer, o sea, ya no se discute su eficiencia y el aporte que puedan hacer a los sistemas. En todo caso, lo que hoy estamos debatiendo es cómo hacer para complementarlos con las tecnologías que ya se usan, cómo hago para que un microorganismo sea compatible con un químico, en cuáles casos me permite reemplazar al químico y en cuáles son complementos que van a hacer que la acción sea mejor o se potencie esa acción. Entonces yo creo que estamos en un momento donde el productor está muy permeable, muy interesado. Antes, no sé, hace 10 años yo recuerdo, no sé, teníamos que salir a convencer de lo que estas tecnologías eran capaces de hacer y hoy el interés viene del lado del productor. El productor se nos acerca a preguntar si tenemos un producto biológico para controlar tal enfermedad, si tenemos algún producto biológico que mejore la respuesta de la planta frente a un estrés, no sé, por sequía, por granizo incluso, o sea, hay estreses no solo bióticos, sino también abióticos. Entonces creo que ahí estamos en un buen momento, lo cual también nos da a las empresas una gran responsabilidad, porque todo lo que salimos a ofrecer tiene que tener no solo la etapa de registro y demás, sino toda una etapa de validación a campo, porque lo que pasa en el laboratorio, a veces en el campo después, hay un montón de otras variables que hacen que eso llegue al lugar donde tiene que llegar. Así que creo que estamos en un excelente momento para ampliar las tecnologías que el productor ya tiene. Hoy ya no se discute de muchísimos productos que se aplican
a la semilla y ya se saben los efectos. La inoculación a la semilla está, sobre todo en leguminosas, muy difundida en Argentina. Pero bueno, hay mucho más que se puede hacer de ahí. Yo creo que ese es un buen punto de partida donde el productor ya sabe que hay tecnologías que las adoptó, que funcionan, que ya hoy saben cómo tienen que cuidar esos productos biológicos que los tienen en el depósito y saben a qué temperaturas tienen que estar, porque los productos, el activo de ese producto es una bacteria viva y no es lo mismo que el fertilizante o el metalaxil, que lo dejo 2 años y no pasa nada. Entonces, hay un cuidado que el productor hoy ya conoce, que ya sabe, y eso me parece que también nos da como una buena base para seguir creciendo. Decime, Emilia, cómo es el tema, cómo hacen ustedes para laburar en investigación? Porque yo pensaba, a ver, yo puedo decir, che, Emilia, mirá, desarrollemos biofertilizante, o bioenraizador, o biosanitarios, o bio, qué sé yo, ¿viste ahí? Yo te puedo decir eso, o vos podés venir y decirme, che, mirá, Richard, tenemos estos productos, ¿de dónde sale? Primero por el descubrimiento de algún tipo de cepa especial, o primero va la búsqueda sobre la base de una solución que yo creo, o viceversa. ¿Cómo es el camino de la investigación? A ver, es una muy buena pregunta. En realidad, las dos formas son válidas. Nosotros, o sea, Koppert a nivel global tiene un foco muy fuerte en lo que es protección biológica de cultivos. Entonces ahí lo que hacemos es, sabemos que hay algún patógeno, alguna plaga, alguna enfermedad, y lo que hacemos es ir a la naturaleza a buscar cuál es el adversario, digamos, natural de esa plaga, y eso nos ponemos a trabajar en esa solución. Una solución a partir de una solución que ya está en la naturaleza, y a partir de eso desarrollamos un producto. Por otro lado, Koppert Argentina históricamente ha tenido mucho foco en nutrición de cultivos, o sea, con lo cual hoy en Argentina Koppert está complementando lo que es nutrición y protección, más allá de que Koppert en el resto del mundo también trabaja con polinizadores, o sea, todo lo que desde la biología se puede solucionar, Koppert hoy lo tiene en su portfolio, pero los nuevos caminos de desarrollo, los nuevos proyectos de investigación, muchas veces surgen de problemas que el productor tiene en el campo y que nos ponemos como desafío poder resolverlo a través de una herramienta biológica que en algunos casos, o sea, es la bacteria viva, en otros casos es el conidio del hongo, viable también, pero no el organismo, sino su estructura de reproducción o de resistencia, y nos ponemos a trabajar en no solo en encontrar la solución, sino en la parte más difícil, es poder hacer de eso un producto que después tenga estabilidad, que el productor lo pueda aplicar combinado con lo que ya usa en el campo, que tenga la efectividad que necesitamos. Todos nuestros ensayos, en el caso de protección biológica, la comparación es un testigo químico, o sea, ya partimos de la base que para que el producto lo podamos vender, no es que tiene que controlar un poquito, tiene que funcionar igual o mejor que un químico. Entonces, eso ya nos pone la vara muy alta de que no estamos vendiendo algo que un poquito va a controlar y va a frenar la plaga un poquito. Tiene que como mínimo tener ese estándar de puede funcionar igual o mejor que un químico. Y en muchos casos, que esto también me parece importante, hay soluciones biológicas que 100% biológicas no alcanza, y también somos flexibles en eso, en entender en las situaciones que un biológico para funcionar, la forma correcta de funcionar y que ejerce su función es complementando un químico. Y acá Claro. también es importante porque, por ejemplo, en algunos cultivos hoy se están usando 4 o 5 moléculas para controlar plagas, y tal vez con bajar 2 moléculas y poner un químico ya es, o sea, a nivel sustentable, a nivel huella de carbono, a nivel moléculas, que en el mercado de exportación es muy valioso bajar moléculas de activos químicos, ya ahí tengo una solución que no es 100% biológica, pero soluciona y mejora mucho digamos, de la situación, el panorama actual. Entonces, es entender en qué situaciones es 100% biológico, cuándo se complementan, y eso me parece es parte del desafío que tenemos como productores de bioinsumos. Emilia, bueno, ustedes están lanzando justamente un biofertilizante, ¿no? Un biofertilizante muy enfocado en fijación biológica de nitrógeno, Nitrovac. Contanos un poquito cómo funciona, cómo lo desarrollaron, contanos un poco para qué sirve este producto. Bien, este producto, bueno, está desarrollado con una bacteria que se llama Gluconacetobacter piazotrophicus, nombre
así de complejo, Hay que pero aprendérselo, la ¿eh? bacteria en realidad, la bacteria se conoce hace muchos años, en realidad en el ámbito científico. Se sabía que tenía alguna capacidad de fijar nitrógeno, y de lo que no había tanto antecedente, y empieza a haber ahora mucho más con estos productos que están llegando al mercado, es de la aplicación foliar de este microorganismo y el aporte que puede tener como complemento de fijación de nitrógeno, como complemento nitrogenado a la fertilización, ya sea en el caso de una soja, de la nutrición que viene a partir de los nódulos, del nitrógeno fijado a través de los nódulos, o de un maíz que está fertilizado. Esta bacteria aplicada a foliar puede también aportar y complementar nitrógeno vía fijación de nitrógeno. Este producto, bueno, nosotros ya lo tenemos en el mercado hace 3 años, hace 5 que lo venimos evaluando, porque bueno, son 2 años previos al registro, que se hacen ensayos de validación, que es lo que nos permite obtener el registro en SENASA, y un montón de otros ensayos que nos permitieron conocer cómo se comportaba el producto en diferentes condiciones agroecológicas y demás, en diferentes cultivos. Y bueno, o sea, hoy en día estamos hablando, después de 3 años del lanzamiento, estamos hablando nuevamente de esta tecnología, no como un relanzamiento del producto, sino como un acercarle al productor, que hoy contamos con mucha más información que respalda la tecnología, y eso nos parece importante, porque además es la forma en que Koper trabaja en Argentina y en el resto del mundo, que es no solo valido la tecnología para empezar a venderla, sino que cada año, nosotros tenemos en los últimos 3 años, sumamos más de 50 ensayos por cada uno de los cultivos en los que lo estamos vendiendo, para poder hacer que ese dato que respalda la tecnología sea cada vez más sólido, porque, no sé, hablando de maíz o de soja, en Argentina se hacen un montón de condiciones, de suelos distintos, de condiciones agroecológicas distintas, con lo cual empezar a entender cómo responde la tecnología en una situación o en otra, también es parte del respaldo con el que llegamos al productor para que entienda lo que puede esperar del producto. También es parte de la seriedad y de esta responsabilidad que hablaba que tenemos quienes formulamos estas tecnologías. Yo veía que está enfocado mucho, bueno, por ahí en soja, pero también en gramínea, ¿no? Vos mencionaste maíz, creo que trigo Sí. también. Bueno, Trigo, en sí. otras leguminosas, ¿no? Como el poroto, la alfalfa, maní, creo que El también, maní, sí, y girasol, ¿no? exacto. También. A ver, acá el desafío es, nosotros sabemos que o sea, las leguminosas, el aporte de nitrógeno que ya tienen por fijación simbiótica, o sea, por los rizobios que le ponemos a la semilla, ya ahí la planta cubre un requerimiento muy elevado de nitrógeno que necesita. En otros cultivos, la única opción que tenemos es la fertilización química. Entendíamos que había algo ahí para explorar y nos pusimos a trabajar en microorganismos que no necesiten de una asociación específica, como es el caso de Rhizobio leguminosa, y ahí es donde empezamos a desarrollar este producto con gluconacetobacter. Ahí también, como decía antes, es el producto, la bacteria, sabemos que fija nitrógeno. Hay todo un camino del desarrollo que es cómo logro un producto que tenga 18 meses de vida útil sin requerir frío, cómo logro un producto que sé que después el productor lo va a usar con un insecticida, un herbicida, un coadyuvante, lo va a tener en una mezcla de tanque. ¿Cómo hago que ese producto, que esa bacteria que yo sé que funciona y que tiene esta capacidad, lograr un producto para después poder hacer algo que cumpla todos estos requisitos y que en el camino no me pierda la función o el efecto benéfico porque la bacteria, no sé, se inactivó, se murió, no sobrevivió y demás? Así que eso es parte del desarrollo, tiene que ver con esto. A la par hicimos, no sé, desde secuenciar el genoma completo del microorganismo para entender, además de los genes que necesita para fijar nitrógeno, que son un montón y es una maquinaria bastante compleja, que conocemos mucho de los rizobios, bueno, la estudiamos también en esta bacteria, y entender, a través de conocer el ADN del microorganismo, qué otros mecanismos, además de la fijación, esta bacteria tenía. Entonces ahí encontramos que es una excelente promotora de crecimiento, que lo veíamos en el campo y no sabíamos muy bien a qué atribuírselo, y ahí en el genoma encontramos que es
no sé, si lo aplicáramos a suelo, que no es nuestro caso porque lo aplicamos foliar, pero es capaz de solubilizar hierro, es un muy buen solubilizador de hierro, es un muy buen productor de ácido indolacético, o sea que el efecto combinado que tiene este microorganismo no es solo por la fijación de nitrógeno, que es muy bueno fijando nitrógeno, sino que además es un excelente promotor de crecimiento. Entonces combina esos dos mecanismos y realmente el efecto y los resultados en el campo son muy interesantes. En el caso de maíz, en estos 3 años de ensayos post validación para SENASA, o sea, ya 3 años del producto comercial, tenemos un 5,5 de aumento de rendimiento sobre un testigo fertilizado, dosis del productor, y en el caso de soja hay un 6% sobre testigos inoculados y con toda la práctica de manejo que el productor hoy ya tiene. Así que creemos que son resultados para una bacteria que se aplica a foliar y que, digo, hay un paso clave que nosotros ponemos mucho foco que tiene que ver con la aplicación, y es que para que la bacteria pueda funcionar tiene que poder penetrar a través de los estomas. Esa es como la primera, Claro. la única, digamos, la única barrera que tiene. Si logra eso, ya después la bacteria entró a la planta, colonizó y empezó toda su maquinaria para fijar nitrógeno. Entonces, en esa primera etapa, que es la entrada y la penetración, es importante con qué producto lo voy a aplicar, es importante que el coadyuvante que voy a usar favorezca la penetración estomática, que no todos los coadyuvantes tienen esta función. Así que hay como un llegar hoy, después de 3 años del producto comercial, hoy ya sabemos, además de todo lo que ya sabíamos que el producto funcionaba, hoy también sabemos todo esto que respalda aún más la tecnología. Cómo juegan los coadyuvantes, ¿no? En el sentido de potenciar un poquito todo este efecto, ¿no? Y ustedes tienen uno que se llama Ambassador. ¿Cómo juega todo esto? Bueno, ahí nosotros ya hace 2 años empezamos a pensar que si este punto de la penetración estomática era tan importante, era crítico para que el producto funcionara, ahí entendíamos que no podíamos dejar librado al azar el coadyuvante que el productor eligiera, que hoy sabemos que es en ese tanque que pone en otros productos en el momento que entra a hacer esta aplicación, que además, como dije, van insecticidas, herbicidas y otros, incluso estimulantes y demás. El productor ahí ya pone un coadyuvante porque la aplicación de terápico siempre lleva un coadyuvante. Entendíamos que dejar librado al azar o no tener muy claro cuál era el mejor compañero para nuestro Gluconacetobacter, había algo ahí que estábamos descuidando. Entonces empezamos un desarrollo con la empresa Tropfen, que son líderes en desarrollo de coadyuvantes, con el mismo foco en nosotros, en cuidar el producto, en estar atentos a cada detalle, en materias primas de altísima calidad y demás. Entonces llegamos, hicimos muchísimas pruebas con productos que ellos ya tenían disponibles, con otras moléculas y demás, y así fue que llegamos a este producto que se llama Ambassador, que es un aceite metilado con una organosilicona de origen alemán, una molécula muy interesante y novedosa, que justamente lo que hace es reducir la tensión superficial de esa gota para lograr un tamaño muy chiquito, porque para que el producto entre tiene que inundar la cavidad. Es algo muy técnico, pero es fácil de imaginárselo. La gotita tiene que ser tan chiquita como para poder penetrar e inundar la cavidad estomática, y ahí el producto puede ingresar. Entonces, creemos que es como la combinación perfecta es Nitrovac con Ambassador. En su defecto, cualquier otro siliconado de buena base de silicona, con una buena concentración de silicona, para que logre este efecto de reducir el tamaño de la gota y que la cavidad estomática se pueda inundar, y ahí ya el producto, una vez que está ahí, ya la bacteria, como la naturaleza es sabia, ya sabe lo que tiene que hacer. Así que ya después, una vez que eso pasa, ya estamos tranquilos que todo va a andar funciona bien. bien. Te hago la última, Emilia. ¿Por dónde pasa la investigación de ustedes hacia adelante? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Dónde están los umbrales, digamos, del conocimiento metido en todo esto? ¿Y cómo se asocia también esta ayuda que seguramente vos no tenías hace 20 años o 15 años, que es la inteligencia artificial en todo esto? No sé si ayuda a acelerar procesos de búsqueda, investigación. ¿Cómo es eso? Sí,
Estamos empezando a incorporar herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para analizar genomas de microorganismos. Antes teníamos que, no solo, o sea, antes ni siquiera teníamos a veces las herramientas moleculares para secuenciar. O sea, cuando caracterizábamos un microorganismo, lo caracterizábamos por lo que el microorganismo era capaz de hacer, lo que veíamos en una placa, lo que veíamos en una planta. Cuando empezamos a sumar herramientas de biología molecular, ahora ya sé, o sea, para conocer un microorganismo, miro su ADN, ya eso es un avance enorme. Pero ahora, si tengo muchos microorganismos parecidos, como nos pasa cuando vamos a aislar microorganismos al campo, buscando alguna función particular, por ahí vengo del campo con 50, 80 aislamientos. Por ahí son todos gluconeosotobacter, son todas las todo de el mismo tipo de bacteria que me interesa, pero yo ahora quiero saber cuál es la mejor. Entonces, la inteligencia artificial integrado en las herramientas de biología molecular es una combinación perfecta que acelera procesos de screening de cepas de, no sé, de 5 años, por ahí podés bajar a 3 o 4 meses, donde ya tenés la mejor candidata o la que reúne las características que estás buscando. Así que en ese sentido, esa combinación ya la estamos usando y ya estamos como haciendo un aprovechamiento muy interesante de esa combinación. Emilia, me encantó la nota. Cuando me dijeron que iba a hablar con una microbióloga, dije, wow, me encanta, ¿no? No, muy bueno, muchísimas gracias. La realidad gracias a vos. Espectacular, y un día tenemos que ir a visitarte a tu laboratorio, así vemos cómo es la cocina de todas estas cosas y los avances. A los productores y a los técnicos que nos ven, todo este tema yo sé que los apasiona, porque es todo un mundo nuevo, que sin duda ya está prácticamente metido en la agricultura tradicional y que además, como vos planteabas, ¿no? Va abriendo el juego a otros cultivos, ya no es solamente las leguminosas, sino que se empieza a hacer mucho más masivo. Leía también que hasta en papa está investigado, ¿no? Para utilizar, así que es amplísimo. Muchísimas gracias por este rato y gracias por desasnarme de un montón de curiosidades que tenía dando vueltas, además de, por supuesto, de contarnos de Nitrovac y todo cómo lo tienen ustedes como producto dentro de Cooper. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un gusto conversar con vos hoy a la tarde y te esperamos en nuestro laboratorio, en nuestro invernadero, para que veas un poco dónde empieza todo esto, que es realmente muy, muy interesante. Dale, me encanta, sí, cuando hablaba de inteligencia artificial, biología molecular, laboratorio, cómo hacer la selección y todo, me empezaba a imaginar color y me imaginaba a los chicos del estudio filmando, y la verdad que podemos hacer un muy lindo laburo. Así que te vamos a ir a visitar, Emilia. Muchísimas gracias por esta nota. Los espero. Gracias. Gracias, chau. Chau. Emilia Monteleone, microbióloga, me encantó, es la primera vez que entrevisto en tantos años una microbióloga, me apasionó escucharla, y te prometo que vamos a ir seguramente al laboratorio para conversar con ella, mostrar un montón de todas estas cosas, y bueno, y este pero ya está, ¿no? De Nitrovac como un nuevo producto. Espero que te haya gustado, nos seguimos viendo por Canal Agroscit.